Vamos a ver rápidamente la angina estable. Esto lo vimos de manera extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser repasar qué es la angina estable. Entonces, la angina estable, esto va a ser isquemia del corazón, pero nada más va a ser cuando tenemos un aumento de demanda de sangre por el corazón, o sea que el corazón necesite más sangre de lo normal, y esto se va a dar la causa es por obstrucción de la arteria coronaria, por la placa de ateroma, Entonces, aquí está el corazón, aquí está la aorta, esta es la aorta, y aquí tenemos las principales ramas del corazón, que son las coronarias. Las coronarias le dan sangre al corazón. Si tenemos aquí la arteria coronaria, la voy a poner aquí está la arteria coronaria, y aquí tenemos una placa de ateroma. Esa es la placa de ateroma que ya vimos en la sección de patología vascular. La placa de ateroma, vean cómo obstruye la luz de la arteria. Aunque se obstruya la luz de la arteria y llegue menos sangre al corazón, si el corazón está en reposo, o sea, si el paciente no está haciendo actividad física o una cosa así, si el paciente está tranquilo, la poca sangre que le está llegando al corazón, de todos modos es suficiente para suplir a este corazón de sangre. Pero es cuando el paciente aumenta la demanda de sangre del corazón, como es la actividad física, o por ejemplo cuando el paciente está en condiciones de estrés, o por ejemplo cuando el paciente está teniendo una relación sexual. En estas condiciones aumenta la demanda de sangre por el corazón. Y aquí ahora necesitamos más sangre que le llegue al corazón, pero como tenemos obstrucción de la placa de ateroma, ya no es suficiente la sangre que le va a llegar a este corazón, dado que ahora hubo un aumento de demanda de sangre por medio del corazón. Y entonces es en esas condiciones cuando el paciente se va a presentar con la isquemia del corazón, isquemia porque no está recibiendo suficiente sangre en estas nuevas condiciones. ¿Cómo se presenta la isquemia del corazón? Esto va a ser dolor precordial. A veces podemos tener irradiación del dolor hacia la mandíbula, o hacia el brazo izquierdo, Y este dolor generalmente dura menos de 20 minutos, y el dolor se quita o cuando menos mejora si el paciente deja de estar en esas condiciones. Por ejemplo, si el paciente estaba haciendo actividad física, le da el dolor precordial por la isquemia, y deja de hacer actividad física, se le va a quitar el dolor. Si estaba en una condición de estrés y ya no entra en la condición de estrés, se le va a quitar el dolor. O si al paciente se le da nitroglicerina, la sintomatología del paciente va a mejorar. Y si en esos pacientes, cuando tienen el evento agudo, cuando están haciendo actividad física, por ejemplo, y vienen con dolor precordial, si en este momento hacemos un electrocardiograma, lo que vamos a encontrar va a ser segmento ST deprimido, o podemos encontrar segmento ST elevado con onda T invertida. Lo clásico es que veamos ST deprimido, o sea, P, QRS. Aquí ven como esto que es el segmento ST está deprimido. Esto lo vimos más específico en la sección de interpretación de electrocardiogramas. Pero así se va a ver un ST deprimido cuando el paciente está en estas condiciones. ¿Y cuándo es cuando el paciente va a venir con los síntomas? ¿Qué tamaño tiene que tener la placa para que al obstruir la luz sea suficiente para generar los síntomas? Porque una placa así de pequeña no genera síntomas. Una placa así de grande obviamente genera síntomas. Aquí ya casi no hay luz de la arteria. Entonces, ¿qué tamaño tiene que tener la arteria? Aquí está la coronaria, y en lugar de ver la coronaria así, la vamos a ver así. Entonces vamos a ver este círculo. Esto es la luz de la arteria, o sea, esto mismo es esta luz. Y aquí, si tenemos obstrucción de la luz, digamos mayor o igual al 70% de esta área, o sea, del área del corte transversal, entonces vamos a poner aquí, si esta es la placa de ateroma, lo negro que estoy poniendo, esta es la placa de ateroma, o sea, la placa de ateroma, aquí está obstruyendo como el 50%, aquí todavía el paciente no va a tener síntomas. Si tenemos ya un poquito más, digamos, obstrucción del 70%, o sea, toda esta área es más del 70% de toda esta área, es cuando el paciente ya va a venir con los síntomas de isquemia del corazón, cuando hay un aumento de demanda de sangre por medio del corazón. O sea, ya sea actividad física, interacción sexual o condiciones de estrés. Y estos pacientes, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar angina estable?
son los factores de riesgo para desarrollar la placa de ateroma. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la placa de ateroma? Los factores de riesgo para desarrollar aterosclerosis, como ya lo vimos en la sección de patología vascular. Entonces, rápidamente, esto es sexo masculino, o que las mujeres entren en la menopausia, o que tengamos que el paciente fume, o que el paciente tenga dislipidemia, que el paciente tenga diabetes, que el paciente tenga hipertensión. Y obviamente historia familiar. Digamos, estos son factores de riesgo para desarrollar placa de ateroma, y si tenemos placa de ateroma, finalmente vamos a tener angina estable. Entonces, angina estable va a ser isquemia de corazón, que se va a presentar como dolor precordial en el brazo izquierdo y en la mandíbula, por un aumento de demanda de sangre. ¿Cuándo es cuando aumenta la demanda de sangre? Condiciones de estrés, cuando el paciente tiene una interacción sexual o cuando el paciente está haciendo actividad física. Y esto se va a dar por la obstrucción de la luz de la arteria por la placa de ateroma. Cuando la placa de ateroma obstruye más del 70% del área de corte transversal. Y a estos pacientes se les quita el dolor, digamos, en menos de 20 minutos, si el paciente deja de hacer la actividad que estaba haciendo, la interacción sexual, la condición de estrés, la actividad física, o si al paciente se le da nitroglicerina. Si en este momento hacemos un electrocardiograma, veremos ST deprimido, o a veces se puede ver ST elevado con T invertida. Factores de riesgo son los factores de riesgo para desarrollar placa de ateroma, o sea, sexo masculino, fumar, dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensión, historia familiar, obesidad. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.